Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de PIA Global en sus entrevistas, en sus reportajes. En este marco vamos a conversar con un colega, con un compañero que está radicado en Washington, un periodista, un hombre que cubre desde las entrañas del monstruo todo lo que es la solidaridad con el pueblo palestino. Y producto de esa construcción, de la visibilización de lo que es la solidaridad con el pueblo palestino, ha pasado por circunstancias muy comprometidas que afectan no solamente a la libertad de expresión, sino a su propia vida. Desde aquí, Oscar Rotundo les da la bienvenida y un saludo muy grande a Marcelo Ali Sánchez, compañero que es corresponsal de Hispan TV también y de otras agencias, y que tiene una larga trayectoria en estos conflictos, pero vamos a enfocarnos fundamentalmente en lo que ha sido la situación particular que él ha tenido que vivir para después adentrarnos un poco en qué es lo que él piensa con relación a no solamente la solidaridad que se está expresando a nivel mundial ante el atropello del Estado sionista a Israel, sino también cómo evalúa él las posibilidades que se tejen en el marco del conflicto. Muy buenas tardes, Marcelo. Un gran abrazo desde aquí, desde Argentina, y un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este importante espacio mediático, Oscar, y por supuesto un saludo a todos aquellos que nos siguen, que siguen tu espacio, y pues es un privilegio estar el día de hoy acá. ¿Qué fue lo que ocurrió en Washington, justamente en el lugar en donde se inmoló el soldado norteamericano frente a la embajada de Israel? Eh, ¿Cuál fue tu percepción de la sensibilidad de la gente que está también cubriendo ese espacio, como resguardando la memoria de este compañero, ¿no? Bueno, Oscar, nos encontrábamos el día lunes 18 de marzo del 2024, el presente, cubriendo, como siempre, el día número 22 de protesta ininterrumpida ante la embajada israelí o de la embajada de la entidad sionista, como también se le denomina. Esta protesta se encuentra en los predios exteriores del edificio de la embajada y está en solidaridad con Palestina y comenzó justamente al día siguiente de la autoinmolación de Aaron Bushnell, que, como tú mencionabas, es un ex soldado estadounidense que también tenía conexiones en los círculos de inteligencia y que decidió sacrificar su vida al someterse a un análisis muy profundo y muy personal y quizás espiritual, ¿no?, de los crímenes de lesa humanidad que la entidad sionista comete en contra del pueblo palestino. Pero aparte de eso, del día lunes, el día viernes anterior al lunes, habíamos estado también compartiendo y entrevistando a los activistas de esta protesta por Palestina afuera de la embajada israelí. Y ese viernes ocurrió un ataque químico en donde varias personas manifestaban síntomas de irritación en los ojos, en la piel, hinchazón y malestar físico generalizado. Reportes de al menos una docena de personas, por lo menos 4 de ellas terminando en la emergencia durante aquel fin de semana. Entonces, el día lunes acudimos a la misma locación con la intención de recopilar entrevistas para poder documentar este fenómeno, porque se trata de algo muy serio que contraviene incluso la misma ley estadounidense. Estamos hablando de un ente foráneo realizando un ataque químico en suelo estadounidense en contra de ciudadanos estadounidenses. Entonces, no era un tema que podíamos pasar de largo y cubrir otros temas ese día lunes. Y por tanto, allí estábamos documentando esto. Inmediatamente, mientras se realizaba esta actividad, llega un contingente de una especie de barra brava de ultras que se denominan ZAP 8. ¿Ellos quiénes son? Son una facción de sionistas, de ideologías un poco extremas y de conducta violenta, vulgar, tóxica, que se han dedicado en fecha reciente a aparecer en todo tipo de protestas o actividad en solidaridad con Palestina para romper
las protestas para acosar a los participantes, en muchos casos escupirles, empujarles, insultarles. Entonces, ese mismo lunes llegó este contingente de individuos allá, mientras se encontraban alrededor de creo que 15 señoras de avanzada edad y un par de caballeros también de avanzada edad que estaban con sus banderas de Palestina, etcétera. Y al medio de ese grupo me encontraba yo. Lamentablemente, en ese momento, como era un día lunes por la tarde, no había otra cobertura periodística a excepción de Hispan TV, con los cuales estábamos trabajando en calidad de freelancer en aquel momento. Y en una instancia, mi cámara fue impactada por la mano y por una señal crasa y de uno de los individuos sionistas, ¿no? Y le dije, por favor, no golpees la cámara. Y volvió, dio vuelta y me volvió a golpear la cámara, pero esta vez de una manera más violenta con el hombro y pues mi cámara voló. Afortunadamente no se estrelló al suelo por la correa que tenía en el cuello, ¿no? Entonces, como es natural, en ese momento yo lo rechacé con el codo. No se cayó, pero lo rechacé, digamos, a medio metro de mí, del espacio personal que tenía. Y no pasaron ni 4 segundos en los que apareció el servicio secreto, no la policía. La presencia policial, dicho sea de paso, en esta zona es bastante sustancial. Eh, y me empezaron a arrestar, lo cual me sorprendió mucho porque más bien yo esperaba, no en todo caso que se arreste al atacante, pero que la policía por lo menos indague qué había ocurrido. Y yo insistía a los policías del servicio secreto, por favor, oficiales, revisen la cámara, porque ahí está el video de que he sido atacado 2 veces. Rotundamente negada mi solicitud y como todos sabemos acá en Estados Unidos, resistir al arresto no es algo nada recomendable por el historial de brutalidad y violencia de la policía. Entonces tuvimos que obedecer básicamente a ser arrestados en el acto, conducidos a una patrulla de policía y posteriormente ser conducidos a una carceleta del Distrito Metropolitano de Washington, ser puestos en esta carceleta en donde pues estábamos rodeados de un elemento bastante difícil de describir, en mi opinión, algo surrealista, ¿no? Porque a pesar, querido Oscar, de haber pasado 18 años trabajando en periodismo y haber cubierto distintos fenómenos sociales, convulsiones, etcétera, mayormente en Estados Unidos, como el trumpismo, como las vidas negras importan, como la crisis migratoria, los abusos de derechos humanos, los ocupas, etcétera, jamás yo había sido arrestado y puesto en estas condiciones en una cárcel. Entonces me sorprendió entrar en un lugar donde pues había gente que estaba bajo la influencia de sustancias o personas que habían cometido pues crímenes reales y que se encontraban en la misma cárcel y en la misma celda. Estuve allí alrededor de 6 horas arrestado, sin ningún tipo de contacto con el exterior, ni pues ni idea de lo que iba a ocurrir. No sabía dónde estaban mis equipos, habían decomisado mi teléfono, habían decomisado también mi anillo matrimonial, mi licencia de conducir, mis documentos, etcétera. No se me había consultado nada, no se me estaba explicando nada. Bueno, y ahí resignado me encontraba cuando de repente me liberaron. Posteriormente entendí que la influencia pronta de amigos diplomáticos forzó mi liberación, puesto que se pretendía hacerme pasar la noche allí para imputarme posteriormente cargos ante una corte por asalto. Y esto, nuevamente, Oscar, lo podemos deducir como algo surrealista en el marco de que pues no soy la primera persona que ha sido arrestada. Quizás en este contexto, aquí en Washington, el primer periodista que ha sido arrestado en medio de la temática palestina, pero durante todos estos meses, cientos de activistas en solidaridad con Palestina, pacíficos, fueron arrestados a pesar de que fueron atacados por bandas de ultras y de personas de conceptos ideológicos extremistas del sionismo. Hemos podido documentar en decenas de instancias a través de nuestras cámaras cómo estos ultras escupen a las señoras, les patean las cosas, destruyen los memoriales que se han tratado de hacer para Aaron Bushnell
y pues un desrespeto general, ¿no? A una protesta pacífica, un intento de humillación en donde, por supuesto, existe un componente racial en donde estas barras bravas de sionistas, pues tienen la misma apariencia de un estadounidense de origen anglosajón, mientras que las personas que generalmente se manifiestan en solidaridad con Palestina, pues no tienen esta apariencia y son personas de color. Entonces estamos viviendo una resurgencia no solo de la islamofobia, ¿no?, sino de aquellos periodos tan oscuros acá en Estados Unidos en donde se discriminaba a las personas de color y las fuerzas del orden tomaban partido, pues, por los atacantes. Claro, justamente a vos te detienen y no te formulan cargos. No en aquel instante, posteriormente sí. Posteriormente, o sea que vos estás judicializado, como quien dice. Correcto. ¿Y bajo qué cargos? El de resistencia a la autoridad si vos no te resististe. Te cuento que yo vi el video de tu arresto y en ningún momento hay ningún tipo de resistencia ni de mala versión, al contrario, una actitud muy digna de denunciar lo que estaba ocurriendo como corresponde, pero en ningún momento hubo una agresión a ninguno de los policías que estaban metiendo en el vehículo policial. Eh, por otra parte, vos me hablás del servicio secreto, se identificaron, vos tuviste, ellos se identificaron como del servicio secreto, pero teóricamente no es una fuerza policial que esté, digamos, como auxiliar de la justicia, esté en condiciones de detenerte. Tendría que haberte detenido la policía y no una entidad de esa característica. Esto es muy interesante, Oscar, lo que tú señalas, porque en muchas instancias de arrestos durante las protestas es generalmente la policía la que cumple este rol. Pero en este caso, el servicio secreto se hace responsable supuestamente por la seguridad de los predios de las embajadas diplomáticas, no solo de Israel. Pero en todo caso, su rol es garantizar que no se ataque, que no se realice un ataque a la misma legación diplomática. Lo que ocurrió era un asunto más civil, si se puede describir de esta manera, y no relacionado necesariamente con la embajada, porque incluso ocurría en lo que es la calzada pública. Claro, justamente, justamente. Por eso llama mucho la atención y creo que también le agrega un elemento que hay que tener en cuenta porque es un elemento gravoso. El servicio de inteligencia obviamente está para hacer inteligencia y el hecho de que ellos se den a conocer y tomen cartas directas en el asunto es un antecedente muy complejo, porque quien te tiene que detener es la policía que está identificada y que responde a un lugar físico, ¿sí?, a donde a vos te llevaron. O sea, que son seguibles, identificables y vos podés tener hasta la posibilidad de contrademandar, porque hay una prohibición del ejercicio de tu profesión y eso en cualquier parte del mundo es un apremio a la libertad de prensa, cosa que se podría responder legalmente. Ahora, el tema de que lo haga el servicio secreto es un enigma y una amenaza de la cual nosotros como colegas, como compañeros, tenemos que estar al tanto porque no es un elemento menor, es un elemento a tener en cuenta en función de la garantía de no solamente el desarrollo de tu trabajo, sino de tu vida y de la de tu familia. En efecto, estimado Oscar, y durante los días posteriores a este arresto también pudimos constatar que los ataques continuaron, porque ahora ya estamos hablando del día 30 de protesta ininterrumpida de este colectivo. También se realizan otros eventos de actividad de protesta que también han sido fracturados por la participación de estos grupos de ultra y casi siempre, según lo que podemos descubrir a partir de testimonios, es que la policía o el servicio secreto pues toman una postura
no favorable, no podemos decir comprometida tampoco, pero quizás una postura indiferente ante cierto tipo de ataques violentos que se realizan contra las personas. Al mismo tiempo, esta investigación que te decía de un ataque químico no ha prosperado en modo alguno y se ha quedado en los testimonios de las personas afectadas que hasta el día de hoy siguen manifestando síntomas. Entonces, por una parte, tampoco sabemos si este ataque químico procede de los individuos ultras o del edificio de la embajada, si ha ocurrido una, dos, tres, cuatro o continúa ocurriendo. Todos estos elementos no se han podido esclarecer y, sin embargo, la pronta actuación de las autoridades del servicio secreto para arrestar a un miembro de la prensa y un ciudadano estadounidense a la vez parecen como lo que tú dices, ¿no? Un precedente ejemplarizador para poder mandar un mensaje a todos aquellos que estemos tratando de cubrir estas acciones en solidaridad y pues también en denuncia de la complicidad de la administración del presidente Joe Biden con la entidad sionista, porque todos conocemos que durante esta reciente administración se han enviado cientos de miles de millones en adición a los 15.000 millones de dólares anuales que los distintos gobiernos estadounidenses envían a la entidad sionista para perpetrar el genocidio del pueblo palestino. Y a través de ello podemos señalar que existe pues un beneplácito de la clase política bipartidista, no solo de los republicanos, sino de los demócratas, a través de diversas entidades que podemos seguir discutiendo en más detalle. ¿Qué has recogido cuando sales de la detención? ¿Qué has recogido de parte de los corresponsales, del resto de los periodistas, de los organismos de solidaridad? ¿Cómo te han apoyado, te han acompañado? ¿Qué respuesta ha habido de algún sector político, si la ha habido, con relación a esta arbitrariedad cometida contra tu persona? Esto es muy interesante y que tú señalas, Oscar, es que realmente la ausencia de los medios corporativos para cubrir un tema como lo ocurrido con mi persona es el elefante en la habitación, ¿no? Si bien hemos recibido cientos de muestras de solidaridad de parte de activistas y otros colegas de medios alternativos, las entrevistas con medios grandes pues no han ocurrido, no se han concretado, a pesar de nuestros intentos de contactar con ellos y de referirles los hechos, así como han ocurrido, ¿no? Y como existen los videos pertinentes. Y en este sentido, muchos me decían, ¿no? Pues si esto le hubiera ocurrido a un periodista anglosajón de la CNN, de Fox, de AP, de los grandes medios corporativos, pues en primer lugar que no hubiera ocurrido un No hubiera arresto a esta ocurrido, persona, ¿no? obviamente. Hubiera ocurrido un arresto más bien del asaltante y ese arresto se hubiera documentado en los primeros rotativos del país. Esto llama mucho la atención. Como todos conocemos, el diario The Washington Post acá en Estados Unidos es muy conocido y muy respetado en los medios periodísticos, especialmente durante los años de la administración Trump. Ellos se autodenominaban la luz en medio de las tinieblas, ¿no? Pero desde el pasado 7 de octubre hemos visto una tendencia del Washington Post no solo a mitigar, sino caricaturizar las muertes, el genocidio del pueblo palestino, a reducir los números intencionalmente y a mostrar a la entidad sionista de Israel en una luz positiva de víctima, una narrativa que básicamente se ha perpetrado durante varias décadas, pero que ya no necesariamente la sociedad estadounidense está acorde con ella. Claro. Justamente estas manifestaciones que estamos constatando en todo el mundo, que son reprimidas, como en Jordania, por ejemplo, eh, hablan de esta toma de conciencia por parte de la colectividad, de la comunidad, me imagino de mucha colectividad migrante y musulmana en los Estados Unidos, en relación a lo que se está desarrollando y se está naturalizando, que es un genocidio sin ningún tipo de atenuante, sin ningún tipo de justificación, y aparte de eso, si es que tuviese algún tipo de justificación, un genocidio, pero digo, la agresión que se está dando contra los civiles palestinos es de tal envergadura que las propias Naciones Unidas han tenido
que tomar cartas en el asunto y así todo, con la posición última que ha tomado Estados Unidos, el Estado de Israel ha vuelto a bombardear Rafah. Vemos bastante hipocresía, ¿no?, de parte de la administración del presidente Joe Biden. Por supuesto, como comprendemos, los republicanos, a través de su última administración, el presidente Trump, estaban absolutamente comprometidos con Israel a través de incluso nexos familiares con el señor Kushner. Pero muchos esperaban otra respuesta de la administración de Joe Biden. Y más bien ha sido decepcionante encontrar que nuestro presidente se ha dedicado a cultivar lazos y a facilitar el genocidio de los palestinos, ¿no? Pero también existen evidencias históricas. Existe un video muy conocido y circulado del presidente Joe Biden cuando en los años 80 él era congresista y se declaraba como un sionista, ¿no?, sin ser un ciudadano de Israel, pero un sionista. Y luego tenemos al señor Anthony Blinken, el secretario de Estado, pronunciándose básicamente en noviembre que él era más sionista que estadounidense. Esto es alarmante cuando viene de la primera autoridad de la diplomacia estadounidense y el representante de la política exterior, ¿no? Entonces, la falta de objetividad, la falta de balance, les está costando muy caro. Como todos conocemos, este es un año de elección, en 2024 en Estados Unidos, y el voto de los musulmanes es preponderante porque hablamos de millones de ciudadanos Claro. estadounidenses con capacidad de voto. Entonces, se ha propuesto una teoría de abandono, de ausentismo electoral por parte de este segmento demográfico. Y en los recientes días hemos visto un cambio en la narrativa, o por lo menos un cambio forzado de la narrativa de la Casa Blanca, de tratar de demostrar que están de parte de los palestinos, o al menos en contra de tanta crueldad, sin necesidad de utilizar un término específico como genocidio, ¿no? Siempre tratando de manejar una sintaxis que mantenga en comodidad a sus aliados en el sionismo. Muchos hablan de entreguismo, ¿no? Pero en realidad, cuando vemos la esencia de aquello, podemos analizar a los comités de acción política como AIPAC, que desde 1963 básicamente se han dedicado a contribuir activamente y financiar las campañas de candidatos tanto republicanos así como demócratas en el bipartidismo estadounidense. Entonces, a resultas de ello tenemos que AIPAC contribuye millones de dólares a la campaña de determinado congresista, gobernador, presidente, etcétera. Y una vez que esta persona gana las elecciones, ya sean republicanos o demócratas, pues vienen a estar comprometidos a representar la agenda del sionismo, que básicamente se traduce en la asistencia de distintas administraciones de gobierno estadounidense a la entidad de Israel. Asistencia militar, asistencia financiera, asistencia propagandística en cuestión de avanzar sus intereses geopolíticos en la región de Oriente Medio, y al mismo tiempo Estados Unidos mantiene a Israel como una especie de avanzada militar y económica para sus propios intereses en la región. Esto lo hemos visto en diversas colaboraciones, por ejemplo, de la inteligencia estadounidense con la Mossad, o también en las colaboraciones militares de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas israelíes, para poder conseguir objetivos que permitan la introducción de los intereses corporativos estadounidenses para la explotación de recursos en Oriente Medio. Esto no es un secreto, ni siquiera una teoría de conspiración, pero creo que hasta antes del 7 de octubre del año pasado, muy pocos estadounidenses conocían de esto. Ahora es posible decir que una gran parte de los segmentos demográficos participantes en las marchas de solidaridad con Palestina se han dado cuenta que el genocidio de Palestina, y así como la ocupación de los territorios palestinos, no han comenzado el 7 de octubre, sino que se trata de algo que comenzó hace más de 76 años, y que se trata de uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Y así como el Holocausto, o como otros capítulos, como las hambrunas en Namibia, como la masacre de indios a partir de la hambruna que causó Winston Churchill, estamos hablando de realidades en las que el mundo poco a poco empieza a despertar e informarse, quizás en parte a las redes sociales, al Internet. En nuestra era, este proceso es mucho más rápido.
sí. Y genera, por supuesto, la interseccionalidad de movimientos. Entonces, se suman migrantes, se suman trabajadores, se suman socialistas, se suman afrodescendientes a la causa palestina, evocando lo que ellos dicen que es la voz de los pueblos oprimidos. En este sentido, ellos afirman que Palestina en estos momentos y su pueblo están luchando en favor de las causas de todos aquellos pueblos que fueron oprimidos durante la historia, y adquiere una relevancia muy importante acá en Estados Unidos, pues repite algunas nociones de lo que fue el movimiento de los derechos civiles, de las luchas antibélicas durante la guerra de Vietnam, de la oposición de las personas al sistema capitalista, neoliberalista en decadencia durante la ocupación de Wall Street, durante la lucha de los ciudadanos estadounidenses y oposición a las campañas en Irak y Afganistán, y posteriormente, obviamente, lo vimos con el movimiento de las vidas negras importan, que fue un movimiento bastante considerable histórico en Estados Unidos en contra de la brutalidad policial. Ahora, de que aquello ocasione un cambio en la geopolítica exterior de Estados Unidos hacia Israel es muy improbable. ¿Por qué lo vemos? Pues en algunos sentidos es muy posible ver una infiltración de las agencias de seguridad estadounidenses dentro de los movimientos en solidaridad con Palestina para controlar, para mitigar, para cambiar la sintaxis de lo que se dice, incluso para hacer que la gente se canse y deje de asistir a las marchas. Esto lo hemos visto también durante el movimiento de las vidas negras importan, la infiltración de agentes federales, agentes de provocación o simplemente la inhabilidad intencional de las autoridades para actuar en contra de elementos reaccionarios que tratan de atacar y romper estas protestas que en esencia son pacíficas. Bueno, muy bien. Es una síntesis bastante completa de toda la perspectiva que se está dando en función de este marco de solidaridad que trasciende no solamente la coyuntura de lucha que está desarrollando el pueblo palestino, sino que ha situado también en el marco histórico de las luchas que el pueblo norteamericano viene dando para poder librarse también de la opresión de la que son víctimas, porque obviamente el pueblo norteamericano también es víctima de la propia política colonialista imperialista que está desarrollando con su política exterior y de la misma opresión que a través de los servicios de inteligencia o de los servicios federales le impone al propio pueblo. Queremos darte nuestro respaldo, decir que, bueno, nuestra página, nuestros esfuerzos periodísticos están abiertos para la solidaridad, no solamente con vos, sino con todos los compañeros que están batallando en aquel rincón. Y por el otro lado, bueno, todos los materiales que nos puedas hacer llegar para poder visibilizar, que esa es la tarea tan importante que estás desarrollando y es la que no quieren que se desarrolle, que justamente se desarrolle, los vamos a difundir y los vamos a poner para que la gente pueda seguir sumando elementos para poder tener conciencia del mundo en el que estamos transitando y al mundo al que podemos transformar en algo mejor. Desde ya te doy las gracias, desde todo el equipo de PIA Global, y espero que pronto volvamos a estar en contacto. Cuídese mucho y bueno, estamos a la orden para cuando lo requieras. Muchísimas gracias, Oscar, por la oportunidad de estar con usted y pues difundir todos estos contenidos, y estamos a la orden y siempre tratando de cubrir estos eventos y, por supuesto, todos los movimientos sociales en Estados Unidos, pues como lo decíamos antes, al final de cuentas, lo que el pueblo palestino experimenta el día de hoy, lo ha experimentado muchísimos otros pueblos y lo podríamos experimentar nosotros a futuro. Muchísimas gracias y un abrazo grande desde Argentina.